Saludos, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad quisiera, antes de empezar, pedir la asistencia de nuestro Dios, su guía y su dirección. Así que oramos. Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por todas las cosas. Tu palabra enseña en el libro de Salmo capítulo número 19. Tú controlas todo. Ese Salmo 103, verso 19, dice que tú controlas todo, que tu reino gobierna sobre todo. Y nosotros estamos confiados en tu palabra. Y en virtud de ello, quisiéramos rogarte que tú también controles este tiempo de exposición de tu palabra. Y tu palabra llegue a nuestros corazones, llegue a nuestros oídos y que pueda ser efectiva de tal forma que nosotros podamos abrazarla, aplicarla, vivirla y que con ella podamos asemejarnos cada vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Luego de orar, quisiera invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Esther. A partir de esta exposición, con la ayuda y la gracia del Señor, estaremos empezando una serie de este bendito libro que nos enseña muchas cosas y quisiéramos ver todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta oportunidad. Así que les invito, si usted está escuchando, muy atento, por favor, vaya a su libro de Esther, capítulo número 4, para leer el texto central que nos guiará en toda esta serie que empezaremos a partir de esta exposición que usted está escuchando en esta oportunidad. Y hemos titulado esta serie de este libro Una marcada y clara visión de la providencia divina. Una marcada y clara visión de la providencia divina. Y usted se va a dar cuenta en lo adelante por qué nosotros entendemos que si hay algo que caracteriza este libro, ciertamente es la providencia de Dios. Así que inicialmente quisiera leer como texto central Esther capítulo 4, versículo número 14, la parte A solamente de este versículo. Dice así: porque si callas, y esto es Mardoqueo diciéndole esta palabra, posteriormente durante la serie nos daremos cuenta por qué Mardoqueo le dice esto a Esther, pero Mardoqueo le dice en una circunstancia dada a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, Esther, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Este libro de Esther recibe o lleva el nombre del protagonista o de la protagonista principal del mismo, quien es por supuesto la reina Esther. Esther es un nombre persa y significa estrella, pero su nombre hebreo, porque recuerden que de ahí es que ella desciende, como veremos en el transcurso de la serie y probablemente de esta exposición. Ella es judía, Esther es judía. Por tanto, su nombre, entonces, inicialmente, como sus orígenes son judíos, su nombre es Adasa. Y esto lo podemos confirmar en el libro de Esther, capítulo 2, versículo número 2 al 7, que les invito a que lea conmigo. Dice allí: y dijeron los criados al rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Verso número 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Como veremos más adelante, Basti ya no estaba reinando. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Versículo número 5. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Versículo 6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey
de Babilonia. Verso 7, ahora. Y había criado a Hadasa. ¿Quién es Hadasa? Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo entonces la adoptó como hija suya. De manera que esta Esther, de nuevo, este nombre Esther, que significa estrella, es el nombre persa, pero su nombre judío, una vez más, es Hadasa. Algunos escritores creen que el libro de Esther fue escrito por Mardoqueo. Sin embargo, otros creen que fue escrito por Esdras o Nehemías. Todas estas conjeturas de quién lo escribió es por el estilo hebreo con lo que se escribió el mismo. Otros datos importantísimos que no queremos pasar por alto sobre en esta nuestra introducción del libro de Esther, es que los judíos desde siempre han aceptado el libro de Esther como canónico, es decir, como escritura bíblica divina. Este libro no ha tenido rechazo, como veremos, a pesar de que el nombre de Dios per se no aparece ahí y muchas otras características piadosas no aparecen ahí. Sin embargo, el pueblo judío, el judío propiamente, nunca ha desechado este libro, sino que lo ha visto como ciertamente canónico, es decir, como divino. Así lo apunta el comentario bautista de Casa Bautista de Publicaciones. De este libro de Esther existen, además, vale resaltar, más copias del manuscrito original que de cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Esto lo apunta una vez más el comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones. Y son datos tremendamente importantes para reconocer este libro, como hemos acabado de decir y veremos, a pesar de que no vemos aquí per se el nombre de Dios, no vemos aquí el término de la oración, el término del templo. Sin embargo, de este libro una vez más ha sido abrazado todo el tiempo por el pueblo judío como canónico, y existen más copias del manuscrito original de este libro que de cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Por otro lado, si tú has leído este libro de Esther y si le prestas atención durante la serie, como acabo de decir, tú vas a notar que en el mismo se excluyen temas como la oración, el tema de Jerusalén, el tema del templo, la adoración al Señor, e incluso el nombre del mismo Dios. Todo esto se excluye aquí, no se menciona, a pesar de que de nuevo es un libro vastamente abrazado, totalmente abrazado como canónico por el pueblo judío. Sin embargo, se excluyen todos estos términos en la Biblia, a diferencia de otros libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero hay una pregunta: ¿por qué estaba o por qué se encontraba el pueblo de Dios allí en Babilonia, bajo el gobierno del poder de los persas? ¿Qué pasaba? ¿Por qué ellos estaban allá, todos juntos, siendo esclavizados? Bueno, mire a Esther capítulo 2, versículo 5 y versículo número 6, que nos da la respuesta. Dice allí: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Este hombre era judío de pura cepa. Verso 6. ¿Qué hacía Mardoqueo ahí? ¿Y los demás judíos? Bueno, aquí está la razón. Verso 6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor. Estaba gobernando Jeconías. Jeconías fue un rey que se había rebelado contra el gobierno de Dios. Tú lo encuentras y tú guardas su relación en Segunda de Reyes capítulo 4, versos 6 al 10. Y como se rebeló contra Dios, Dios levantó a Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor lleva cautivo a Jeconías y lleva cautivo a todo el pueblo judío que se encontraba ahí en Palestina, y se lo lleva entonces cautivo a Babilonia. Y esa era la razón por la que el pueblo se encontraba allí. Estaban cautivos, estaban presos. Como en otras ocasiones, el pueblo estaba sufriendo el peso, el resultado de su desobediencia y de su apartarse al Señor. Ahora bien, ¿quién es el rey que se nos menciona en nuestro libro aquí? Y recuerde, estamos introduciendo el texto.
el libro, perdón. Y como estamos introduciendo el libro de la serie, en relación a la serie que veremos, estamos considerando algunos detalles antes de que podamos entonces considerar el libro per se. Detalles como, de nuevo, quién era Esther, la persona de Mardoqueo, por qué el pueblo estaba ahí, algunas características propias, piadosas, que no se mencionan en el texto, pero sí en toda la Biblia, como la oración, como Jerusalén, como el templo. Pero una vez más, ¿quién es el rey que se menciona en nuestro libro aquí? Bueno, el rey que aquí aparece es el rey Asuero, o el rey Jerjes, que como veremos es la misma persona. Se le conoce tanto como Asuero, pero también como Jerjes. Es decir, estamos hablando de la misma persona, del mismo rey, del mismo personaje. Según algunos comentaristas, era la misma persona. Mira, por ejemplo, Esther capítulo 1, versículo número 1. Dice allí, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Se hace referencia de este Asuero. Esdra, capítulo 4, 1 al 7. Mire, para que usted pueda notar cómo se menciona también allí el mismo personaje. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad, mírelo allí, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edifiquemos con nosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esdras Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Verso 5. Sobornaron además contra ellos los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío y de Persia. Y en el reinado de Asuero, mírenlo aquí donde se menciona una vez más, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Verso 7. También en día de Atarjerjes, porque la lectura sigue, ¿sí? El escritor está hablando de Asuero y como la misma persona dice, además, se puede leer de igual forma, además también en día de Atarjerjes o en día de Asuero, escribieron Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Atarjerjes, rey de Persia, donde gobernaba también, donde estaban cautivos Mardoqueo y los judíos, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. De manera que Esdras capítulo 4, versículo 1 al 7, describe el mismo personaje de Esther capítulo 1, versículo número 1. Y tú lo puedes observar una vez más en los versos de Esdras capítulo 4, versículo 6 de manera específica y versículo número 7. ¿Cuál aquí sería el problema? Bueno, ninguno, porque el nombre Asuero es el nombre en hebreo, ¿sí? Y Jerjes es el nombre en griego, ¿sí? Asuero es en hebreo Jerjes. Jerjes es el nombre en griego, sencillamente, de Asuero. Y esto, amados hermanos, no es raro, puesto que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nosotros vemos personajes con dos nombres. Por ejemplo, tú tienes el caso de Saulo de Tarso. Su nombre, Saulo, es el nombre romano. Recuerden que Saulo tenía ciudadanía romana. Pablo era romano, tiene su nombre de Saulo, su nombre romano. Posteriormente, nosotros no vemos cuándo Dios hace eso o cuándo sucede eso, pero ciertamente Dios le cambia el nombre y le llama Pablo, que es su nombre en griego. ¿Sí? Pero estamos hablando de la misma persona, Saulo de Tarso, Pablo.
la misma persona. El rey Asuero, el rey Jerjes o Atarjerjes. Estamos hablando de la misma persona. Se le reconoce como Asuero en Esther. Se le describe como que era un hombre colérico, mujeriego, temperamental, cruel, caprichoso y sensual. Y tú puedes corroborar estas cosas en la manera como se le describe al mismo en muchos episodios durante su reinado, que nosotros podemos ver en el mismo libro de Esther y que lo estaremos viendo durante nuestra serie. Por ejemplo, la manera como actuó al momento de destituir a la reina Vasti, quien fue su reina esposa. Ustedes recuerdan que lo había mandado para presentarse frente a un grupo de reyes que estaban allí en un banquete que había él preparado. Ella no quiso, como veremos más adelante. De nuevo lo estaremos desarrollando eso en la serie cuando nos toque. E inmediatamente, sencillamente porque ella se negó, él la destituyó, la quitó como reina y buscó entonces hacer un certamen para buscar a otra que sustituyera a Vasti. Era un hombre temperamental, pero era un hombre mujeriego también, como todos los reyes. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿O cuál es el propósito de este libro? Nótese, estamos viendo la persona de la reina Esther, Mardoqueo, por qué estaban allí, algunas características propias que aparecen, que no aparecen en el libro de Esther, a diferencia de muchos otros, o en todos los libros de la Biblia. Entonces, ahora nos toca considerar el propósito. ¿Cuál es el propósito de este libro? Amados hermanos, ¿por qué tenemos este libro? ¿Por qué Dios nos dejó este libro, esta historia tan hermosa, tan bella, con un desarrollo tan profundo del mismo? ¿Qué quiere Dios mostrarnos? ¿Por qué lo tenemos a nuestro alcance? ¿Por qué nos deleitamos leyéndolo? El libro, la trama, el desarrollo, la historia de este libro tiene el propósito de mostrar cómo la providencia divina, y recuerde que ese es el título de nuestra serie de este libro, la providencia divina, cómo la notamos tan clara, tan evidente en este libro. Entonces el propósito del libro de Esther, el propósito es mostrar cómo la providencia divina gobierna por encima de todo. La providencia divina gobierna por encima de todo. Y esto es un gran consuelo para nosotros como cristianos, como lo fue un gran consuelo para estos judíos cautivos allá en Babilonia. Y la providencia divina gobierna por encima de todo, aun cuando el pueblo pudiese estar, como de hecho estaban en un país distante, aún allí el pueblo de Dios, amados hermanos, estaba en sus manos. Y estaba no solamente en las manos de Dios, sino bajo la dirección y la providencia de nuestro Señor. No en vano, por ello, el salmista David, en el Salmo capítulo 31, versículo número 15, refiriéndose a él en su relación con Dios, llegó a decir: en tus manos están mis tiempos. El pueblo de Dios siempre ha estado en la mano del Señor. El tiempo del pueblo de Dios siempre ha estado en la mano de Dios. Y en eso consiste ciertamente la providencia. Escucha lo que dice aquí Isaías, capítulo número 49, versículo número 14 al 16. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? En otras palabras, está diciendo Isaías, es probable, aunque olvide ella, Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Versículo 16 da la razón por la que el pueblo de Dios, a pesar de que estaba cautivo, en un lugar distante, sufriendo, aún así, no estaba lejos de Dios, ni de la dirección de Dios, ni de la providencia de Dios, ni de la mano de Dios. Mire la razón aquí, verso 16. Dice Isaías 49, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Amén. O sea, Dios tenía en sus manos
Israel, los judíos, Judá estaba escrita como los muros frente a la presencia de Dios. Dios veía su sufrimiento, Dios veía el abuso, el dolor, la tristeza y todas las cosas que ellos estaban experimentando. Y si hay algo que este libro resalta de manera rebosante, es precisamente la providencia de Dios, clara, evidente, dirigiendo cada detalle de su pueblo, a pesar de estar bajo cautiverio y bajo gobierno de un rey impío. Así que el pueblo de Dios estaba en sus manos, en las manos de Dios, a pesar de todas estas cosas. De nuevo, ni siquiera se menciona en este libro la persona o el nombre de Dios, pero a pesar de que este pueblo estaba atravesando por una situación crítica como en la que se encontraban, a pesar de, nunca estaba más el pueblo del Señor en sus manos que en este momento. Su providencia y su presencia eran más que visibles y son más que visibles en este libro. ¿Y sabe qué aprendemos de esta introducción y como veremos durante toda la serie en este libro? Que no importa tu circunstancia por la que tú estés atravesando. Escúchame esto, aunque tú no veas a Dios, ni siquiera sientas su presencia, ni lo puedas ver o percibir, mi hermano, Dios nunca te abandonará. Él siempre está contigo, a tu lado. Su propósito para contigo es desde la eternidad y hasta la eternidad. En su mano están tus tiempos, tus pasos, tu vida. La serie de sermones que veremos una vez más se titula Esther, una marcada y clara visión de la providencia divina. Y esto porque sin lugar a dudas es lo que se puede observar acerca del obrar de Dios allí. Aunque no solo se puede ver u observar en este libro el tema de la providencia divina, ciertamente resalta, pero no es lo único que se puede ver, sino también que podemos observar en el mismo el tema de la voluntad de Dios. Pero preguntamos cuál voluntad, esto lo veremos más adelante. Como también se observa el evangelio del Señor, vemos providencia, vemos la voluntad del Señor en el libro y vemos también el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, en este libro del Antiguo Testamento está el evangelio. Y yo quisiera que rápidamente consideremos, aparte de lo que ya hemos considerado, nosotros veamos también estos aspectos, los cuales podemos observar en este libro de Esther. Y empecemos precisamente con cómo se titula nuestra serie. Una clara y evidente visión de la providencia divina. Pero, ¿qué es la providencia divina? Bueno, yo pienso que si este término teológico se hubiera conocido para cuando se conformó y puso nombre al libro de Esther, creo que este habría sido el nombre que le habrían puesto, la providencia divina. Porque, de nuevo, amados hermanos, hay algo que brota en este libro, ciertamente, entre otras cosas, pero soy también ciertamente la providencia de nuestro Señor. Pero de nuevo, ¿qué es la providencia divina? La cual nosotros podemos observar aquí en el libro. Bueno, es o consiste en el cuidado amoroso y provisor que Dios tiene para con sus criaturas. ¿Qué es la providencia? Consiste en el cuidado amoroso y provisor que Dios tiene para con sus criaturas. Ese cuidado de detalles. Y tú tienes un ejemplo claro de esta definición en Mateo capítulo 10, versículo 29. Nota cómo se percibe aquí la providencia divina. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Una pregunta. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y la idea es, aún de los pajarillos Dios tiene cuidado. Verso 30. Si eso es con los pajaritos, mira lo que dice el verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis,
¿Y por qué? Bueno, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y si ni siquiera un pajarillo puede caer sin la voluntad y la dirección de Dios, ¿cuánto más ustedes, dice Dios, a quienes yo le tengo aún los pelos de vuestra cabeza contados? En eso consiste la providencia de Dios. Ese cuidado de detalle minucioso al dedillo de Dios en toda su creación. Y si es ese cuidado al dedillo, como también lo menciona el Salmo 104, de parte de Dios al más minucioso detalle de su creación, ¿cuánto más Dios va a atender a dirigir, a guiar los pasos, las necesidades, el cuidado de la cúspide de su creación, que es el hombre? Y mucho más, aquellos que han creído en Cristo y por el cual han pasado a ser adoptados por el Padre por los méritos de Cristo Jesús. De manera que aquí tú puedes notar en Mateo capítulo 10, verso 29, en adelante, aquí la providencia, pero también tú puedes notar la providencia en Primera de Samuel, capítulo número 23, versículo número 14. Y aquí se relata el hecho de que Saúl estaba persiguiendo ferozmente a David. Y David se escondió en una ocasión en una de esas cuevas, de esas peñas, donde él creía o entendía que Saúl, no lo iba a alcanzar. Hubo alguien que le anunció a Saúl y al ejército de Saúl que David estaba allí. Saúl se preparó y Saúl entonces preparó su ejército y cayó en busca de David. Y cuenta esa historia de 1 Samuel capítulo 23, versículo número 14 y verso 26 hasta el verso 29, que cuando Saúl se aprestaba para atrapar a David, casi al punto que lo tenía encerronado, acorralado, sin ninguna oportunidad de salida, un mensajero llegó a Saúl y le dijo: se han metido en el campamento nuestro, el ejército enemigo. ¿Y qué trajo como resultado eso, amado? Pero precisamente ya al punto cuando Saúl lo tenía agarrado, que Saúl tuvo que abortar y dejar a David sin poderlo atrapar. Eso se llama providencia. En el mismo instante, cuando Saúl le iba a echar mano, Dios frustró el plan de Saúl. ¿Y por qué? Porque Dios controla todo, mi hermano. Nuestro tiempo, tu tiempo está en la mano del Señor. Tu tiempo está en la mano del Señor. Tenemos una amenaza en estos días con el coronavirus. Y es normal que sintamos miedo, que sintamos temores, que pensemos en nuestras familiares, en nuestros hijos, en las circunstancias. Pero amado hermano, tu tiempo está en la mano del Señor. Tu tiempo está en la mano del Señor. Nada puede llegar a ti a menos que Dios le dé el permiso. Y tú puedes leer esto en Lamentaciones capítulo 3, versos 37 y 38. Tú puedes leer esto en el libro de Job capítulo número 1. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor lo mandó? Tu tiempo está en la mano del Señor. Tu salud está en la mano del Señor. Tu trabajo está en las manos del Señor. Tu casa está en la mano del Señor. En eso consiste la providencia. Dios tiene un cuidado minucioso. Recuerda Mateo capítulo 10, verso 29 en adelante. Si Él cuida de las aves, si cuida de sus pajarillos, ninguno de ellos cae a la tierra sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. ¿Cuánto más entonces tú? Tus cabellos, aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. Todos. De manera que aquí tú ves la providencia divina de parte de Dios, y esa providencia tú la ves en el libro. Ahora tú estás recibiendo introducción, pero tú vas a ver en el desarrollo del mismo cómo la providencia guía todo su pueblo en esta nación en la que estaba cautivo. Y por supuesto, por mencionar uno de los capítulos en los que tú la puedes ver, la providencia, tú la ves en Esther capítulo número 6, donde el rey sorprendentemente, y obviamente aquí cabe la palabra providencialmente, se le va el sueño y manda a leer las crónicas, pide que se lean las crónicas, la historia del reinado, y precisamente se lee allí
cuando Mardoqueo descifró, sacó a la luz un plan que había contra el rey que lo quería matar. Y aquí se empieza a desarrollar todo. Mardoqueo es levantado en alto siendo un simple esclavo a cautivo. Sin embargo, amados hermanos, precisamente la lectura que se empezó a leer frente al sueño que nosotros podemos decir que se le fue, pero que podemos decir a la luz de las Escrituras que Dios le quitó, era acerca de Mardoqueo, de la intercesión de Mardoqueo en favor del rey, y cómo el rey engrandece a Mardoqueo por encima de Amán, y cómo ya el pueblo judío tiene dentro del reinado persa un aliado a favor de ellos. Eso es providencia, amados hermanos. Pero aparte de la providencia divina claramente marcada en este libro, además tú puedes allí observar lo que es la voluntad expresa de Dios. La voluntad expresa de Dios. Y con esto de la voluntad de Dios, yo quiero detenerme un poquito y preguntar, ¿cuál voluntad de Dios? ¿Y por qué hago la pregunta? Bueno, porque la Biblia nos muestra una voluntad de Dios que nosotros tenemos casi que partirla entre pedazos. Nosotros vemos, por ejemplo, una voluntad de Dios que consiste en su precepto, la cual puede ser incluso, esa voluntad de Dios puede ser frustrada o desobedecida. Pero nosotros también vemos una voluntad de Dios que es optativa o que consiste en los deseos de Dios, lo que Dios desea. Y la Biblia nos muestra también una voluntad de Dios que es decretiva o que consiste en su decreto, la cual es absoluta, infalible, inmovible e inmutable. Quiero detenerme un poquito para que nosotros entonces podamos ver por qué hemos llamado la atención de que también vemos la voluntad de Dios. Pero para que usted tenga un ejemplo, en la Biblia nosotros vemos la voluntad preceptiva de Dios o los preceptos de Dios, como dice el salmista. Cuán agradables son tus preceptos. Los preceptos de Dios no son más que sus mandamientos, su ley, su código, lo que Él ha mandado, lo que era ordenado y mandado a cumplir. Esta voluntad de Dios muchas veces, amados hermanos, se frustra. Parece esto poco entendible, pero esta voluntad de Dios a veces se frustra. No se frustra Dios, pero se frustra su voluntad. En otras palabras, esa voluntad de Dios se desobedece por el hombre. Esos preceptos de Dios, los hombres la desobedecen. Por ejemplo, tú tienes en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, que dice allí que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto Dios ha determinado un día en el cual juzgará a todos los hombres con justicia, por aquel varón a quien levantó de los muertos, otorgándole fe, es decir, a Cristo Jesús. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y esto es un precepto, esto es un mandamiento de parte de Dios para todos los hombres. Pero también tú tienes el precepto o el mandamiento de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde Dios manda a todos los hombres, primeramente, a buscarle su reino y su justicia. Ahora viene la pregunta: ¿cumplen los hombres con estos preceptos de Dios? ¿Acaso estos no se frustran porque los hombres no lo cumplen? ¿Acaso no se desobedece esta voluntad de Dios? Si es voluntad de Dios, preceptiva, son un precepto. Sin embargo, los hombres desobedecen este precepto de Dios. Es incumplida o son incumplidos estos preceptos por parte de los hombres. Pero está también, la voluntad optativa o de deseo de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque hay ocasiones en que Dios desea algo, pero no siempre lo que Dios desea es lo que definitivamente o determinantemente se lleva a cabo finalmente, absolutamente. Por ejemplo, tú tienes a segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 9. Hay cosas que Dios desea, pero que no necesariamente se van a cumplir, y su deseo es sincero, su deseo es tierno, su deseo es honesto, pero es un deseo de Dios. No es un decreto de Dios, es un deseo
Mira 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Aquí viene el deseo de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué Dios quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Eso es un deseo de Dios. De hecho, en el libro de Ezequiel, Dios dice: no quiero la muerte del impío. Pero no todos los hombres van a proceder al arrepentimiento, aunque Dios lo desee. Y aquí la palabra muerte es a condenación, pero no todos los hombres van a ir al cielo. Es un deseo santo, es un deseo bueno, pero en el fondo no es lo que Dios ha determinado que sea, ni lo que sucederá de manera final y absoluta. Pero también, aparte de la voluntad preceptiva de Dios y su voluntad optativa de Dios, que también la vemos en las Escrituras, está la voluntad decretiva de Dios. ¿En qué consiste la voluntad decretiva de Dios? Consiste en el fiel, inconmovible, inmutable, absoluto e inalterable cumplimiento del propósito o consejo de Dios, como Él lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Esa voluntad decretiva de Dios es diferente a esa voluntad de precepto que a veces se frustra o se desobedece por los hombres, o esa voluntad optativa o de deseo de Dios. Hay cosas que Dios desea, pero no finalmente es lo que se va a cumplir o se llevará a cabo. Pero la voluntad decretiva de Dios es lo que Dios ha decretado, donde la Biblia también dice que mejor va a pasar el cielo y la tierra antes que se incumpla una de esas cosas. Esa voluntad decretiva es el decreto de Dios, creado desde antes de la fundación del mundo. Ese decreto de Dios es inconmovible, inamovible, incambiable. Esa voluntad de Dios se va a cumplir. Tiene que ver con la voluntad decretiva de Dios, el decreto de Dios. Mira un ejemplo. San Juan capítulo 6, verso 37 al 44. Leo. Dice aquí: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Lo que el Padre les dio a Cristo desde antes de la fundación del mundo, van a venir a Él. Truene, llueve o ventee. Y Él dice aquí: y el que a Él viene, no le echa fuera. Porque he descendido, verso 38, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mira la encomienda que tiene ciertamente Cristo. El Padre le dio a un grupo de personas, y ese grupo de personas, Cristo se va a encargar de presentarlo sin mancha y sin arrugas, como también dice el libro de Judas, al Padre Celestial. Verso 44 de San Juan capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quisiera darte otro ejemplo. San Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Dice aquí, desde el 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y escucha ahora. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, el Padre se las dio a Cristo. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa voluntad de Dios. Oye lo que está diciendo Cristo aquí. Nadie la puede arrebatar de mi mano. Hay un decreto de parte de Dios. Dios determinó cuáles darles a Cristo. Y Cristo habrá de darle vida eterna y resucitarlo al final. Esa voluntad es decretiva. Mira otro ejemplo. Eso no se mueve. Romanos capítulo número 1. Versículo número 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol. Pablo, ¿desde cuándo tú fuiste llamado a ser apóstol? Sigue diciendo aquí. Apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Por qué Pablo conoció a Cristo? Abrazó el evangelio. ¿Por qué? ¿Porque Pablo corrió donde el Señor? No. Porque incluso tú puedes verlo más adelante en Hechos capítulo 9. Dios le salió al encuentro, pero ya Pablo había sido llamado para el evangelio, apartado para el evangelio desde antes de la fundación del mundo. Pablo había de creer en Jesucristo, sí. ¿Y por qué? Porque fue apartado para eso. ¿Se frustró esa voluntad de Dios? No, porque esa voluntad decretiva no se frustra. De manera que tú tienes esa voluntad de preceptos de Dios, como dijimos, que a veces es frustrada o desobedecida por los hombres. Tú tienes la voluntad de deseo. Dios hay cosas que desea, ¿sí? En la Biblia nosotros conocemos muchos términos en su original del deseo. Aquí Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres van a ser salvos. Y hay una voluntad decretiva que es la que Dios ha determinado, que esa no se puede mover, ni se va a mover. Nunca, jamás. Estos atributos de Dios conjuntamente, amados hermanos, con el tema de la providencia divina, todo esto no ha sido una clase sencillamente de teología, sino que todo esto nosotros lo vemos en nuestro libro de Esther. Nuestro texto central, ¿recuerda? Esther capítulo 4, versículo 4a, lo que Mardoqueo le dijo. Lo que Mardoqueo le dijo es la voluntad decretiva de Dios. Él no lo sabía, pero él estaba haciendo alusión a la voluntad decretiva de Dios y se quedó ahí plasmada como inspiración divina para que nosotros veamos que eso era voluntad decretiva. Nosotros lo vemos al final del libro, que ciertamente eso que dijo Mardoqueo ciertamente se llevó a cabo tal cual. ¿Y por qué se llevó a cabo tal cual? Porque era la voluntad decretiva de Dios. Era inamovible. Nuestro texto central, una vez más, Mardoqueo le dice a Esther: si tú callas absolutamente en este tiempo, un tiempo difícil, pero Mardoqueo le dijo: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Créeme. ¿Y por qué Mardoqueo le dijo esto? Porque Dios había prometido velar por su pueblo. Porque Dios había prometido estar con ellos. Que aunque la mujer, como dice Isaías capítulo 49, versículo 14 al 16, la mujer pueda olvidar el fruto de su vientre, su hijo, Dios nunca olvidará a su pueblo. Mi hermano, y estamos pasando por una circunstancia difícil en estos días, tremendamente difícil. Que no te ahogue la angustia, que no te ahogue el temor, que no te ahogue el miedo. Dios nunca abandonará a su pueblo. ¿Recuerda cuando estaba cautivo en el pueblo en Egipto? ¿Cómo llegó un tiempo donde Dios llevó plaga a los egipcios? Sin embargo, esta plaga no alcanzaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y yo no estoy diciendo que necesariamente eso va a pasar, pero yo quiero que tú descanses en la promesa del Señor, como dice Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos. Su providencia está guiando tus pasos, está guiando tu vida. Su providencia tiene en sus manos tu tiempo. Y finalmente, en este libro de Esther y en esta introducción, que es la que estamos viendo en este momento y que estudiaremos a todo lo largo de los domingos, como el Señor nos ayude, tú puedes ver también allí, en este libro de Esther, el Evangelio. Y tú puedes preguntar, ¿el Evangelio? Sí, amados hermanos, el Evangelio. Hay personas que se sorprenden. ¿Cómo pueden ver el Evangelio en el Antiguo Testamento? Porque el Evangelio está en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted cuando en Lucas capítulo número 24 Cristo se le apareció a los que iban camino a Emaús? ¿Cómo Cristo le hizo alusión de todos los libros de la Biblia para el entonces? Y cómo todos los profetas y todos los libros hacían alusión a Cristo. Cristo es el Evangelio. El Evangelio está en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. ¿Porque qué es el Evangelio? Preguntamos nosotros ahora, porque lo vemos en el libro de Esther. ¿Dónde podemos nosotros observarlo? Aquí en este libro, en esta historia.
Amados hermanos, el Evangelio es Dios saliendo o yendo en busca o al encuentro del hombre. De manera que, del mismo modo como Dios le salió al encuentro a Adán y a Eva para favorecerles después que habían pecado y habían desobedecido a Dios, Dios dice, Génesis capítulo 3, le salió al encuentro para perdonarles, para mostrarles su amor. De ese mismo modo que Dios mostró su gracia, así mismo Dios salió en favor de su pueblo en esta historia y en este libro de Esther, que estaban allí cautivos en Babilonia. Y Dios salió en su favor, en su ayuda, para favorecerlo. Ciertamente, como dijo Mardoqueo, que le dijo a Esther, respiro, alivio y liberación vino de otro lado. Esther, si tú no quieres ayudar, si tú no estás dispuesta a ayudar, tú tranquila, le dijo Mardoqueo, porque respiro y alivio vendrá de otro lado. Dicho de otro modo, le dijo Mardoqueo, Dios nunca ha olvidado, no olvidará a su pueblo. Nunca. Dios siempre ha estado en favor de su pueblo. Dios siempre ha ido en busca del hombre. El hombre nunca ha ido a Dios. Dios ha ido tras el hombre, ha buscado al hombre. Y en esta ocasión vemos a Dios saliendo en favor de su pueblo, poniendo un agente dentro del mismo gobierno como Mardoqueo, con honra, con honor, para favorecer posteriormente al suyo. ¿Quiere más evangelio que este? ¿Quiere más gracia? ¿Quiere más anuncio que este? ¿Quiere más gracia que este? ¿Tú quieres más favor que esto? Un pueblo enemigo, un gobierno, enemigo, un gobierno impío, dictatorial, abusador. Y allí Dios puso uno de los suyos para favorecer a su pueblo. Este es el evangelio. Dios saliendo en favor de su pueblo, en favor de los suyos. Ciertamente ellos no le merecían. Habían desobedecido a Dios. Habían desobedecido los preceptos del Señor. Se encontraban cautivos por causa de su propia y de su misma desobediencia a los mandamientos del Padre. Pero una vez más, ¿por qué fueron rescatados? ¿Por qué fueron asistidos por el Señor? La respuesta, Efesios capítulo 2, versículo número 8. Por gracia. Por gracia. Mi hermano, todo es por gracia. Y no solamente vemos gracia de parte del Señor en Efesios capítulo 2, verso 8, y en la demás parte del Evangelio. Vemos gracia también de parte del Señor aquí en el libro de Esther. Vemos su Evangelio. Efesios 2, 8. Por gracia sois salvos. Ellos fueron libertados, fueron asistidos por el Señor por gracia. Y esto no es de vosotros, es don o regalo de Dios. Oh, hermano, nota cómo tú puedes ver el Evangelio, cómo tú puedes ver la voluntad de Dios, cómo tú puedes ver la providencia de Dios. Nota cómo tú puedes ver la persona de Dios en este libro, a pesar de que el nombre, una vez más, de Dios propiamente no se menciona. No se habla de oración, no se habla de templo, no se habla de adoración. Pero Dios está más presente que en ningún otro libro, quizás, en este libro de Esther. Oh, cuán glorioso es nuestro gran Dios. Yo quiero terminar esta serie titulada Una marcada y clara visión de la providencia divina, diciendo algunas palabras finales. Si hay alguna persona que está escuchando esta introducción de este libro y no conoce a Jesucristo, yo quiero decir, tanto como Adán y Eva, tanto como al pueblo judío allá en Esther, Dios, amigo mío, Dios, amiga mía, te ha salido al encuentro. Su evangelio te está siendo presentado ahora. Y Dios te está diciendo, no postergues más, no esperes más. Mira los días, mira los tiempos, mira las circunstancias. Oh, corre a Cristo. Oh, abraza su evangelio. Oh, abraza su favor. Abraza sus buenas nuevas, su perdón, su misericordia, su oferta. Ven a Cristo, confiesa a Él tus pecados, pide perdón, arrepiéntete de todos ellos. Él te perdonará y entonces pasarás a ser hijo o hija del Padre Celestial por medio no a tu justicia, no a tu fuerza,
pero sí por medio de los méritos de Jesucristo. Ven a Cristo, ven a Cristo. En cuanto a ti, amado hermano, Dios te siga bendiciendo. Esperamos que tú puedas escuchar y repasar cada uno de los textos y de esta introducción que hemos traído de este libro de Esther. Quisiera orar solamente para terminar. Padre, gracias te damos porque podemos ver tus maravillas, tu gloria, tu poder, tu grandeza en tu palabra. Aún en medio de un libro como este, donde no vemos mencionar tu nombre, ni siquiera la adoración, ni la oración, pero oh, cuán presente estás tú aquí, cuán visible estás en este libro, cuán marcadamente visible está tu providencia, dirigiendo cada detalle, minuciosamente, al dedillo. Ayúdanos a entender que en ocasiones es probable que no sintamos tu presencia, que veamos todas las cosas nubladas, que veamos las circunstancias difíciles, las puertas cerradas, como que no hay salida. Oh Señor, que podamos recordar, como dice Isaías y como dice Salmo capítulo 31, estamos delante de ti. Estamos inscritos en tus manos. Tú nos tienes en las palmas de tus manos. Nuestros tiempos están en tus manos. Que nunca se nos olvide esto, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.